Artificial love, we just make it up, 'cause reality. Yamaha XTZ250 o conocida como Lander 250 en Brasil, donde es su país de origen. Es una moto que se puede disfrutar tanto en off-road como en el pavimento, gracias a sus cualidades ciclomecánicas, las cuales comentaré más adelante, así como su velocidad máxima, consumo de combustible, entre otros detalles. We'll never be good enough, and even if it was, we just mess it up. 'Cause we already. Por la parte de ciclo tenemos un chasis o marco de cuna semidoble que brinda un excelente equilibrio, rapidez y resistencia. Por el lado de las suspensiones, las cuales se resalta su buen recorrido y esto permite un mejor comportamiento en terrenos irregulares. Adelante tenemos horquilla telescópica convencional con barras de 41 milímetros y un gran recorrido de 220 milímetros. Y se destaca que cuenta con fuelles para su protección, así como un protector que cubre estos fuelles contra objetos que puedan ocasionar algún tipo de daño y además le dan una apariencia más robusta a la moto. Atrás tenemos una monosuspensión con un recorrido de 205 milímetros y lo interesante es que está anclada por medio de bieletas al basculante, lo que brinda más suavidad y estabilidad. Además tenemos un protector blando para proteger la monosuspensión de barro o alguna piedra. En los frenos tenemos disco en ambas ruedas, adelante de 245 milímetros con caliper de doble pistón firmado por Nissin y atrás un disco de 203 milímetros con caliper monopistón y resaltando el sistema antibloqueo de frenos monocanal. Esto quiere decir solo en la parte delantera. Las llantas están a cargo de la reconocida marca Metzeler, adelante 80-90 montada en un rin 21. Este tipo de rin de gran tamaño permite que el ángulo de ataque sea menor, lo que facilita sortear obstáculos en terrenos destapados y sumado la buena distancia al piso que es de 270 milímetros hace que la moto tenga un buen comportamiento en este tipo de terrenos y agregando que sus posapiés y pedal del freno trasero son dentados para un mejor agarre para nuestro calzado. No es una moto fabricada para terrenos bruscos como lo puede hacer una motocross, ya que esta moto también está orientada al uso urbano. Además se debe tener en cuenta la habilidad del conductor para ese tipo de terrenos. Y atrás tenemos una llanta con medida 120-80 montada en un rin 18 y las dos llantas requieren de cámara o neumático. Pasando por la parte mecánica tenemos un motor de 249 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas a la cabeza, dos válvulas, inyección electrónica, relación de compresión 9:8:1, diámetro por carrera de 74 por 58 milímetros, refrigerado por aire y aceite. Por tal motivo cuenta con un radiador compuesto por un núcleo de 3 filas, lo que permite reducir los efectos de alta temperatura y contribuyendo a aumentar la vida útil del aceite. Además cuenta con una transmisión mecánica de 5 velocidades. Su potencia 20.4 caballos a 8000 revoluciones y un par motor de 20.5 Nm a 6500 revoluciones. El fuerte de este motor es su fuerza más que su potencia, algo que es normal en motos doble propósito y que además es ideal para personas que tengan que transitar por vías o terrenos, bien sean pavimentados o no, que tengan lomas, subidas, pendientes, como lo quieras llamar. Por eso es importante que una moto tenga buen torque y que además lo alcance sin llevarla a máximas revoluciones. Para los que preguntan por la velocidad máxima, me apoyo con un video cortesía del canal Parra MVP, donde nos damos cuenta la velocidad alcanzada en su moto, de 143 km por hora, puede llegar hasta los 146 donde se limita, y Parra nos dice en ese video que esa velocidad fue alcanzada en bajada y pegado al tanque. Ya en terreno plano y dependiendo de las condiciones te puede dar entre el 125 y 130 km
km por hora en una posición normal de manejo. Claro que si lo tuyo es la potencia y andar rápido y te gusta la marca Yamaha, tienes como opción la R15 o la MT-03, ya depende de tu presupuesto. En la descripción del video les dejo el enlace del canal para MVP, donde encontrarás más contenido de la XTZ250. Capacidad de combustible 14 litros, unos 3.69 galones. Puedes utilizar gasolina normal gracias a la compresión del motor. Su autonomía promedio, dependiendo del modo de conducción, puede estar por los 32 kilómetros por litro o 120 kilómetros por galón. En la parte de la iluminación cuenta con tecnología LED en su stop, en su faro, y por el lado de las direccionales son convencionales. Los comandos: tenemos un interruptor para luces bajas, altas y luz de paso, direccionales, pito o claxon, y para el derecho, corte de corriente, y solo cuenta con arranque eléctrico. Por la parte de su tablero digital nos brinda la siguiente información: nivel de combustible, indicador de revoluciones, velocímetro, odómetro, botón de select para visualizar el trip 1, trip 2, consumo instantáneo en kilómetros por litro, consumo promedio en kilómetros por litro, la hora, y en los testigos tenemos neutra, luz alta, ABS, direccionales y testigo de avería. En cuanto a la altura de la moto, sí es bastante alta, ya dependerá de la estatura de cada persona. La altura del asiento es de 875 milímetros y una persona como yo, que es de baja estatura, de tan solo 1,62, queda un poco perdido. Ya sería cuestión de técnica y habilidad de cada persona. Al subirte en ella se destaca la suavidad de las suspensiones, el buen rango de giro de su tren delantero, y se resalta su bajo peso de tan solo 152 kilos con aceite y tanque lleno de gasolina. Entre otros detalles tenemos sensor en el soporte lateral con apagado de motor, sensor de ángulo de inclinación, balanceador en el cigüeñal para reducir vibraciones, pistón liviano de aluminio forjado, cilindro con recubrimiento plateado para optimizar la disipación de calor, catalizador de 3 vías y sensor de oxígeno, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y cumpliendo la normativa Euro 3. Para temas de costos, la capacidad para cambio de aceite, incluido el filtro del aceite, es de 1450 mililitros con una viscosidad recomendada 10W40, y es de aclarar que ellos manejan su marca conocida Yamaloop. Los colores, de acuerdo a la página de Yamaha Colombia, la puedes encontrar en azul, negro o blanco. Garantía: 1 año o 20.000 kilómetros, lo primero que suceda. Y antes de pasar a su precio, te invito a que me apoyes con un like y compartiendo el video en tus redes sociales, te lo agradecería bastante. Y además envío un cordial saludo a Incolmotos Yamaha, punto de venta directo en Pereira, ya que permitieron la grabación de este contenido. Dirección y teléfono en pantalla, así como su Instagram para más información. Su precio: 22.900.000 pesos colombianos, y haciendo la conversión en otras monedas sería unos $4.591, 90.268 pesos mexicanos o 23.442 reales brasileños, y no incluye gastos de matrícula ni SOAT, sujeto a cambio sin previo aviso. Y su precio, con todo incluido al momento de publicar este video, lista para estrenar, es de 23.788.900 pesos colombianos, unos $4.760. Ahora bien, ¿qué opinas de esta XTZ250? ¿Te la comprarías? ¿Qué te gusta o no de la moto? Déjalo saber en los comentarios. Y hablando de comentarios, he visto en otros videos que muchos no la aprueban por su precio y que ofrece muy poco por lo que vale. Y hay otros comentarios de personas que tienen la motocicleta y manifiestan estar muy contentos con la moto, como es el caso del creador de contenido para MVP y el señor Diego Castro, que me facilitó la moto para hacer las tomas del tablero y la iluminación. Aunque no se puede negar que en todas las marcas, en la mayoría de sus motos, han subido considerablemente su precio en este año 2022 por diferentes factores. En todo caso,
Te agradezco si llegaste a la parte final de este video. Mi nombre es Oscar de su canal Red Motos. Bendiciones para ti y tu familia. Hasta la próxima. Chao, chao.